Listo. Perfecto. En este momento ya estamos grabando, entonces muchas gracias a todos los que están acá. Maestro Juan Guillermo, muchas gracias por aceptar la invitación y estar en este momento acá con nosotros. A todos los que están, veo que ya somos 18 y poco a poco se están uniendo y creo que en el transcurso tal vez del taller o de este momento y este espacio de compartir, vamos a estar avanzando. Esta primera parte, pues les presentaré. Mi nombre es Jonathan Arias, soy docente de la UNAD, Universidad Nacional Abierta a Distancia, bueno, quiero compartir un momento, a ver si puedo, ya, ok, ya. Entonces, escucharte eventos, y hoy tenemos el privilegio de estar con el maestro. Entonces, nuestro taller es acerca de la importancia del piano en la composición musical, a cargo del maestro Juan Guillermo Villarreal. A continuación vamos a leer un poco de la obra y vida del maestro Juan Guillermo, maestro en artes musicales de la Facultad de Artes ASAP, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, magíster en estudios musicales de la Universidad Central de Bogotá. Realizó estudios de composición musical y orquestación con el maestro Jaime Torres Donés de Colombia, clases magistrales de composición para banda sinfónica con maestros Jan van der Roos, Bélgica, y Gregory Fritz de Estados Unidos, y Ferrer Ferran de España. Se desempeña como docente del énfasis en composición musical de la Universidad Central de Bogotá, docente en el énfasis de composición y arreglos de la carrera de Artes Musicales de la Facultad de Artes ASAP, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá. De la misma forma se desempeña como docente de composición, arreglos, teoría musical y piano en la Escuela de Música y Audio Fernando Sor. En la ciudad de Bogotá ha sido jurado de diferentes concursos musicales, entre ellos los encuentros departamentales de bandas musicales del departamento de Boyacá 2017, el Festival Nacional del Porro en San Pelayo, Córdoba 2017, 18 y 19, concurso y Festival de Bandas de Música en Villeta, Cundinamarca 2019, Festival de la Canción Vallenata Francisco el Hombre 2019, Festival Golondrina de Plata 2019, entre otros. Un segundo. Su trabajo como compositor y arreglista abarca distintos formatos instrumentales, desde la orquesta sinfónica, banda pelayera, combo, jazz combo, beat band, distintos ensambles de cámara instrumentales como vocales e instrumentos solistas. Pianista y arreglista de artistas internacionales destacados en la salsa y el jazz latino como el trompetista Alfredo Chocolate Armenteros, Cuba, el trombonista Jimmy Bosch, Estados Unidos, el percusionista Paoli Mejías, Puerto Rico, los percusionistas Alfredo Naranjo y Gerardo Rosales, Venezuela, el violinista Alfredo de la Fe, Cuba, entre otros. Además, se ha destacado como pianista de Dave Weckl Band del legendario baterista Chick Corea, Dave Weckl, con la cual dio concierto en la ciudad de Bogotá. Actualmente lidera el proyecto musical Juan Villarreal Trío, como parte de su trabajo investigativo con las músicas del Caribe colombiano, en especial el porro y el fandango, de lo cual se desprende un trabajo discográfico. Ha propendido por generar un fortalecimiento e identidad nacional y un sentimiento de cohesión social con su obra, la cual se nutre de manera directa de los recursos que le proporcionan las músicas tradicionales colombianas, en especial la costa Caribe. Esta es la hoja de vida de nuestro maestro. Algunos premios, concursos, de los cuales él también nos hablará y más adelante podremos mostrarles algo. La agenda del día de hoy entonces es esta presentación que acabamos de hacer. A continuación va a seguir el maestro Juan Guillermo Villarreal.
daremos un espacio para preguntas y tendremos un cierre que los estaré acompañando o no. Esto es Escucharte Eventos. Antes de dar inicio a nuestro taller, quiero compartirles nuestro primer encuentro musical UNAT que se realizará el 29 de octubre. Bueno, todos están invitados a participar en este evento, que es nuestro primer encuentro musical UNAT. Cualquier inquietud también pueden dirigirla conmigo. Aprovecho ese espacio. Entonces, bueno, maestro Juan Guillermo, ya lo presenté, ya vimos un poquito de su hoja de vida, un poquito porque sé que es mucho más y toda esta experiencia que usted tiene. Aparte, fue un gran compañero y ha sido un gran amigo de la vida y de todo conmigo, entonces agradezco mucho su participación. Entonces voy a dar paso al maestro Juan Guillermo Villarreal. Antes quiero aclarar y repito pues las normas y condiciones de nuestro evento. Primero pues mantener el micrófono cerrado. Segundo, también su cámara. Pueden poner el modo de vista de hablante, entonces cosa de que van a ver siempre al maestro. Perdón. Y cualquier pregunta pueden levantar la mano o por el chat pueden tanto escribirla o solicitar y daremos el espacio para que puedan intervenir. Yo estaré muy atento. Entonces, maestro, gracias aquí y te damos paso para que tu participación comience. Bueno, yo feliz, muy, muy feliz de poder estar compartiendo una vez más con la UNAD. Eh, Gracias, Jonathan, por extenderme esta invitación tan chévere, tan significativa. Bueno, aquí estoy. De verdad que me siento muy, muy feliz de poder compartir con ustedes, de poder encontrarnos, ¿no? En un ambiente académico, pero también en un ambiente que quiero que sea de verdad muy tranquilo, que sea de compartir realmente, porque mis maestros siempre me enseñaron que la música básicamente es un compartir. Es eso, los fundamentos de la música es compartir. Entonces, pues eso es lo que me gustaría que hiciéramos hoy. Nada, la temática del día de hoy que me parece muy interesante, más allá de ser un taller, me encantaría que pudiera ser una charla también, que pudiéramos estar todos exponiendo nuestras ideas en torno a este tema tan lindo que es la composición musical, tema tan complejo como lo es la composición musical, pero también ver las maneras como cada persona se puede aproximar al hecho compositivo, al hecho de la creación musical, a partir de las herramientas que tiene, ¿no? Y en este caso, pues la que ha sido mi herramienta durante todos estos años, que es el piano, ¿no? Hablarles un poquito del piano y por qué el piano y no la guitarra, o por qué el piano y no el clarinete o otras cosas, por lo menos en mi vida. O sea, yo empecé a estudiar piano a los 6 años. Bueno, yo tengo 34 años, no soy tan mayor todavía, pero sí hemos vivido algunas cosas. Empecé a los 6 años en la ciudad de Montería, yo soy de Montería. Um, Cuando llegué a Bogotá a continuar con la carrera de música en la Universidad Distrital, ya yo había estudiado 4 semestres de licenciatura en educación musical en la Universidad de Córdoba, en Montería. Ya estudiaba el instrumento, ya lo conocía, ya de alguna u otra manera para mí no fue enfrentarme a un instrumento nuevo cuando llegué.
a la universidad en Montería. Pero cuando llego acá a Bogotá, yo tenía 16 años, iba a cumplir 17, entré a la universidad y iba a estudiar composición, era lo que quería, lo que siempre había querido. Desde niño sabía que de alguna u otra manera el piano me daba las herramientas que necesitaba para poder entender un poco mejor el hecho compositivo, pero no era realmente nada así como oficial, no. Simplemente sabía que podía tocar el instrumento y que lo que iba tocando de alguna u otra manera, la cantidad de repertorio que iba aprendiendo, iba nutriendo un poco esas maneras y esas formas que yo tenía de expresarme musicalmente. ¿A partir de qué? A partir de la imitación. ¿Sí? Yo tomaba, por lo menos tengo por ahí una partitura que de hecho encontró mi mamá en diciembre del año pasado allá en Montería y me la obsequió, me dijo, mira, esto es una partitura tuya y tiene fecha y todo, y más o menos yo tenía como unos 10 11 años cuando escribí eso, pero básicamente lo hice fue a partir de la imitación de esas obras que yo tocaba al piano. O sea, yo tocaba y empecé como a buscar crear sonoridades a partir de las cosas que yo estaba tocando en el instrumento. Cuando llego a Bogotá, yo me entrevisto con el maestro Jaime Torres Donés, que desde ese entonces, mucho antes, ha sido el coordinador del énfasis en composición de la Universidad Distrital. Y le dije que quería pasarme al énfasis de composición, porque pues yo entré al énfasis de piano. Él fue categórico y me dijo, no, no se cambie, no se cambia a composición, porque el piano le va a dar todas las herramientas que necesita para componer. Realmente es hasta ese momento en el que yo me cuestiono sobre el hecho de que el piano podría ser la herramienta que de alguna u otra manera marcaría, ¿sí? Marcaría el rumbo de mi quehacer compositivo y de la manera como yo concibo, ¿sí? La creación musical. A partir de ahí yo empiezo a estudiar también paralelo al énfasis de piano que tenía en la universidad, empecé a estudiar con el maestro Jaime Torres Donés. Y es muy interesante porque cuando yo empiezo a estudiar con el maestro, que empiezo por formas musicales y empezamos a trabajar las formas musicales desde lo más sencillo que es los desarrollos motívicos y entender los motivos, él empieza a ayudarme a entender esos conceptos dentro de las mismas músicas que yo estaba estudiando y de los repertorios que yo estudiaba en la universidad. ¿Sí? Entonces fue muy lindo esa articulación que pude encontrar entre mi carrera como pianista y la formación compositiva. Ahora, empiezo a utilizar el piano como reducción de esas ideas. Cuando ya yo empiezo a estudiar orquestación, empiezo a estudiar todos los fundamentos de composición, ya yo tengo la necesidad de empezar a escribir para otros instrumentos a partir de las tareas que mi maestro me ponía. Entonces yo lo que empiezo a hacer es, bueno, yo puedo sentarme al piano, puedo tocar, puedo hacer esto, pero inmediatamente cuando yo estaba tocando en el piano, ya yo podía empezar a imaginarme la sonoridad de los instrumentos para los cuales yo iba a escribir, ¿sí? Y eso a partir de la visión interpretativa que mi maestra de piano durante toda la carrera me enseñó. Los que están aquí presentes, que han estudiado piano, por lo menos a nivel interpretativo universitario, podrán darse cuenta que sus maestros muchas veces los aproximan a la interpretación de las piezas en el piano a partir de la imitación de otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, me acuerdo con mucho cariño que mi maestra, alguna vez estábamos tocando la partita 4 de Bach y ella me decía, vamos a hacer una cosa, había una parte polifónica a tres voces y ella me decía, mira, vamos a hacer algo. La voz superior, hazla sonar como si fuera un violín, pero la voz inferior quiero que la haga sonar como un fagot. Y la voz de medio busca el timbre más o menos de un clarinete. ¿Cómo lo lograrías? Entonces la idea era tratar de que el mismo piano pudiera dar diferentes timbres a partir de la articulación, a partir de la dinámica, ¿sí? Para cada una de las voces.
Así eran las clases con mi maestra. Yo me imagino que los que estudian piano aquí sabrán a qué me refiero. Entonces, claro, ya era el hecho de orquestar las piezas que yo tocaba. No importa si tocara Chopin, o si tocara Schubert, o si tocaba Bach, o si tocaba un pasillo, si tocaba un porro, si tocaba un bambuco. Entonces, empezar a entender el piano, los diferentes registros dentro del piano, ¿sí? La articulación y los cambios de dinámica y de articulación para simular los otros instrumentos me empieza a mí a ayudar a entender de una manera muy bonita y muy interesante el fenómeno orquestal que es tan complejo, ¿sí? Y la imaginación, ¿sí? De la sonoridad de esos instrumentos. También de esto que le estoy hablando, pueden mirar, hay un video en YouTube de Daniel Barenboim, el famoso director y pianista argentino. Daniel Barenboim tiene un video donde él interpreta las variaciones Goldberg de Bach, todas las variaciones Goldberg de Bach, pero al inicio del video, que dura como una hora y tanto porque las toca todas, al inicio del video él empieza a hablar un poco de esto que les estoy diciendo, o sea, cómo crear en el piano, un piano con timbre de piano, o sea, un piano de cola, crear un poco la ilusión de otros instrumentos. O sea, él es director, él conoce de orquestación, él sabe cómo funcionan los instrumentos y utiliza el piano precisamente para crear esa ilusión. Entonces, cuando yo veo este video que lo vi, realmente lo vi muy, muy joven en la universidad, me hace clic y digo, pero ¿por qué yo no puedo, si él lo usa como director? O sea, el concepto de crear la ilusión en el piano de otros instrumentos para lograr una mejor sonoridad y lograr una interpretación más rica y más interesante. ¿Por qué yo no puedo usar lo mismo, pero para la composición? Ahora, esto no es una idea mía, o sea, eso no fue algo que yo me inventé, o sea, fue realmente en ese momento fue el cuestionamiento que yo me hice. Después yo empecé a buscar en biografías de compositores y de hecho que hay un texto muy lindo que se llama, creo que es Cómo escuchar la música de Aaron Copland y Copland precisamente ahí lo dice. Él dice que él utiliza el piano para componer y que a él no le parece, perdón, que algunos compositores que no necesitan el piano para componer, sino que lo hacen directamente desde su imaginación y desde perdón, enfrentarse con el papel y hacer sketches y bocetos, sí, borradores, logran una aproximación tremenda al hecho compositivo. Copland dice que está bien, pero que él no le quita mérito a un compositor que utilice el piano porque precisamente en el piano tiene todo lo que necesita, ¿sí? Eso es lo que yo he estado haciendo durante este tiempo. Eh, Crear la ilusión fue muy interesante, muy lindo en su momento, porque me permitió también poder imaginar. Imaginar. La imaginación es hermosa, o sea, es como cuando tú lees un libro y empiezas a imaginar tantas cosas leyendo ese libro, pero no es la misma sensación como cuando ves la versión de ese libro o de esa novela o de ese cuento que leíste, la ves en versión de cine o en versión de película. O sea, se pierden muchas cosas riquísimas que la imaginación da. Pues es lo mismo sentarte al piano, tocar y crear esa ilusión de los instrumentos, ¿sí? Y empezar a imaginar sobre el papel cómo sonarían. Es exactamente lo mismo como cuando tú lees un libro y empiezas a imaginar la historia. Pero qué lindo sería cuando uno lee un libro poder inmediatamente tener un cablecito que te lo conectas acá y estar viendo en una pantalla y escuchando lo que te imaginas. Eso sería una cosa increíble que, bueno, ahora no sé si han visto por ahí que Elon Musk y su compañía lograron unos avances de esto, ¿no? Esto es una cosa increíble, no sé si lo vieron por allí. De poder poner un chip en el cerebro en donde se almacenen nuestras memorias. Y esta es una cosa absurdamente increíble. Pero bueno, imagínense eso. O sea, imagínense que creas
la imaginación, creas, mejor, crear la imaginación, no creas el sonido de otros instrumentos, creas la ilusión, es la palabra, qué pena, la ilusión de los otros instrumentos en el piano mientras tocas y estás componiendo. Pero imagínate que como cuando lees un libro puedas conectar un dispositivo a tu cerebro y ver la pantalla, en la pantalla lo que te estás imaginando. Sería algo increíble, ¿no? Bueno, resulta que hace unos años, varios, en los años 80, con todo el auge del MIDI, cosa que algunos ya conocen, que Musical Instrument, Digital Interface, ¿sí? El auge del MIDI, muchas cosas se facilitaron para los músicos, muchísimas, ¿sí? Entre esas, la creación musical, ¿sí? Y la interpretación, claro está. ¿Por qué les digo esto? Porque hace varios años también, cuando yo tenía como unos 13 años, estuve conversando con el maestro Francisco Sumaque, que es un gran amigo, a quien si ve esto le mando un súper saludo, que lo quiero y lo admiro mucho, ¿sí? El maestro Francisco, alguna vez estuve en un montaje con él, tenía yo más o menos como 13, 12 años, estaba tocando el piano precisamente yo, y él llegó con un MacBook Pro de la época, computador de estos Mac, llegó con una impresora, conectó el MacBook al piano y yo sí me acerqué y vi un programa extraño y de ahí él empezó a sacar las partituras y empezó a imprimir y a entregarle a los músicos. Y yo, pero maestro, qué pena, eso que está ahí no es música, o sea, eso no es notación musical, ¿qué está haciendo usted allí? Y él me explicó, ese programa se llama Audiologic, me explicó en ese entonces, me dijo, sí, se llama Audiologic, y yo lo que hago aquí es que toco, creo la música tocando con un teclado, la conecto, ¿sí? Y después edito las partituras. Estoy hablándoles de que eso fue hace más o menos unos 20, 21 años, ¿sí? Eso para mí fue tremendo porque pues me quedó aquí, o sea, ¿cómo es posible? Yo puedo tocar, bueno, ahorita ese es el pan de cada día de los músicos. Y los creadores, los compositores, arreglistas en este momento, ¿sí? Trabajan de esa forma. Entonces, ¿se acuerdan el ejemplo que yo les ponía? De que si yo estuviera leyendo un libro, podría conectarme un dispositivo para ver lo que me imagino. Pues básicamente lo que hizo el MIDI desde los años 80 es crear ese dispositivo que te conecta como compositor, ¿sí? Tus dedos creando la ilusión de los instrumentos en el piano con el computador para que esa imaginación y esa ilusión ya tenga sonido de un instrumento real o medianamente decente. Entonces fíjense cómo el, el, el tener contacto y formación pianística me permite a mí y a todos los compositores actuales poder tener una herramienta muy fácil a disposición para la composición y la creación musical que antes hubiera sido bastante demorado, hubiera sido bastante complejo, ¿sí? De hecho, muchas veces nosotros queremos componer para nosotros cosas con diferentes tipos de, ¿cómo decirlo?, de formatos instrumentales, pero muchas veces no contamos con esos formatos a la mano, ¿sí? No tenemos a veces, muchas veces esos formatos a la mano. Y resulta que ahora con este tipo de herramientas yo puedo tener todo lo que necesito, ¿sí? Puedo tener todo lo que necesito para la hora de la creación musical. Entonces, cómo las TICs, las herramientas tecnológicas, se usan a la hora de componer con el instrumento. Entonces, en mi caso es ese ha sido mi acercamiento personal. Pues cada persona puede tener sus maneras de hacerlo, cada persona puede tener sus formas de concebir la música, por lo menos un compositor que admiro mucho, que los invito a que lo escuchen, John McKee, famoso compositor norteamericano actual, bastante joven, por cierto.
Dice que él no necesita el piano y que él no toca piano y que no tiene la necesidad de tocar piano para componer. Y está muy bien, es súper perfecto, es súper interesante, porque la composición y la creación musical no puede estar condicionada a un instrumento específicamente. Bien, no, de ninguna manera. En este momento, pues les hablo de mi experiencia personal y de la experiencia de cualquier otra persona que se sienta de pronto un poco conectada con esa visión que a la larga pues es la idea de esta charla, ¿no? De este compartir, que también puedan ustedes contarme su experiencia en torno pues a esta que yo les comparto. Esta sería como una manera como de introducir un poco la charla. No quiero que esto se vuelva un monólogo, me encantaría escucharlos, me encantaría ver qué piensan ustedes también. No sé, Jonathan, si tenemos ya algunas expresiones o algunas cosas de las personas. Sí, Daniel García nos decía, eh, creo que son dos cosas distintas. Entonces, una cosa es el apoyo tecnológico y otra el espíritu mismo de la obra musical. ¿Qué opinas respecto a esto, Master? Que no entiendo la opinión. O sea, el apoyo tecnológico, no sé, voy a tratar de opinar un poquito sobre la opinión. El apoyo tecnológico es simplemente una herramienta. Sí, es una herramienta. O sea, yo no puedo pretender que los VST, que los Virtual Instruments, emulen fielmente lo que pasa en la vida real. Eso es imposible. Es imposible. Y sin embargo, en este momento, los avances tecnológicos son impresionantes, ¿sí? Son impresionantes. O sea, ahorita les quiero mostrar algunos ejemplos de las cosas que se logran y son increíbles, ¿sí? Pero lo lindo de esto es que vuelvo al ejemplo que les ponía. ¿No les parece chévere poder ver en una pantalla lo que nos imaginamos cuando leemos un libro? ¿O cuando estamos escribiendo un libro? ¿O cuando estamos escribiendo cualquier cosa? Yo lo veo de esa manera, pues es mi forma personal, ¿no? De verlo. Pero lo que sí tenemos muy claro es que nunca, ¿sí? Los virtual instruments lograrán superar a la vida real. Nunca. Porque hay muchísimas cosas que pasan. Precisamente si entiendo lo que Daniel quiere decir del espíritu, lo que entiendo ahorita mismo, lo que dice Daniel un poco, es la manera como el intérprete le imprime su propio corazón, su sentido a la música. Caramba, por más que fíjense en esto, por más que el instrumento virtual que yo esté usando sea muy fiel, pues el que está tocando soy yo. Lo más lindo sería que pudiera tocar otra persona y enriqueciera mi música desde su perspectiva. O sea, creo que son muchas variables, es complejo, sí. Daniel, ¿puedes activar tu micrófono? Daniel quiere decirte o quiere compartir algo también, creo. Súper. Sí, no, no, maestro, buenas tardes para todos. Hola, Daniel. Tenía especialmente interés en esta reunión porque la considero muy valiosa y ahora en las materias que hemos visto, los apoyos tecnológicos en los primeros ejercicios muy básicos de composición han ayudado montones. Pero yo quería decir esto poniendo un ejemplo de un músico que admiro como cantante porque se ha preparado vocalmente estudiando curiosamente las escuelas clásicas del bolero y de algunos de los sones del mambo, del guaguancó y de algunos temas, oyendo cantantes como es Mon Laferte. Mon Laferte hizo una grabación que se llama Norma con una orquesta de California, de músicos que nunca han tocado en una orquesta salsera, nunca han tocado en una orquesta salsera, con un arreglo muy salsero de un tema que ella hizo en balada que se llama ¿Por qué me fui a enamorar de ti? Si usted mira ese video y uno mira la creación de la composición, del arreglo de un tema ya escrito en balada, el gran valor que tiene el arreglista es que entendió el ritmo. Yo creo que el arreglista se ha oído a todos los músicos cubanos de la música cubana, de la salsa, del Latin jazz, etcétera, etcétera. E hizo una cosa tan brutal en todo el álbum, el último álbum de Mon Laferte, que se ganaron el Grammy.
Mm, Y no son músicos de orquestas salseras, ¿sí? claro, tremendo. Y entonces voy al ejemplo de lo que decía el maestro. Yo soy salsero, de herencia caleña, me encanta el tumbado, la sabrosura, como se dice. Qué chévere. Y decía el maestro Rafael Itier, director del Gran Combo de Puerto Rico, contado esto por el maestro Diego Galé, que es percusionista, no sé si aquí hay alguno que le guste la salsa, paró 4 veces una grabación diciendo, en la percusión hay algo que no me suena, que no escribí yo en el arreglo. Y entonces ahí viene el primer punto, en mi opinión, es que si uno como arreglista, esto me apasiona, escribe una vaina, uno le pide a la banda que toque lo que está escrito, ¿sí? Y entonces ahí van las herramientas tecnológicas. Es un valor agregado que uno como arreglista pueda poner todo, los trombones, el saxo alto, el saxo tenor, las trompetas, la percusión mayor, la percusión menor, el piano, las congas, etcétera, y tú lo puedas oír para ver cómo queda, eso me parece fenomenal y tiene un valor inmenso. Pero el conocimiento del ritmo, el escuchar mucha gente haciendo música, el saber cómo se arregla y cómo combinas, eso no lo supera la herramienta. Ah, no, no, por supuesto, Daniel. O sea, en eso estamos Eso claros. no te lo va a suplir nadie. Nadie, 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 por supuesto, por supuesto. Entonces, y entonces voy a otro tema, me metí a esta conversación porque me apasiona. Por eso hay cantantes que tienen 3 éxitos y chao, no vuelven a sonar, porque es que no tienen el espíritu de la composición y Claro. no tienen el espíritu de la música en lo que... Mucho, nacen, yo los escucho y dicen, es que yo quiero ser famoso. Arrancó mal. A usted le tiene que apasionar en lo que hace, escribirlo, gozárselo, disfrutarlo, ponerlo a disposición del público y use sí las herramientas tecnológicas. Pero eso no le va a suplir nunca el sabor que tenga usted adentro. Perfecto Jamás. eso. Listo, perfecto. Eso. Bueno, Vamos a las intervenciones. Sí, antes, Tener Jonathan, yo espacio de quería, tiempo para que cada uno pueda participar. También nos sacaron, eh, Priscil Medina también acaba de compartir en el chat. Entonces, Jonathan, maestro Juan Guillermo. un segundito, yo quería decir algo, y es esto. No es posible escribir para, no sé, vamos a ponerles un ejemplo. Quinteto de maderas, estándar. O sea, flauta, oboe, clarinete, corno y fagot. Simplemente poniendo el teclado, conectándolo y poniendo un DAW, un Digital Audio Workstation, ¿sí? Como Pro Tools o como Cubase o como Logic, y empezar a tocar lo que se me ocurra. Ah, quiero que la flauta haga esto. Ah, quiero que el oboe haga esto. Ah, quiero que el clarinete haga esto. Ah, y póngalos a sonar. No. Si bien sí se puede hacer, ¿sí? Es necesario que el compositor, el creador, el arreglista tenga los conocimientos de orquestación y de técnicas compositivas y de escritura. O sea, sí, yo entiendo la preocupación y la opinión de Daniel y es cierto, porque ahora cualquiera dice que es productor porque sabe manejar un teclado y conectarlo al computador o que es arreglista porque sabe poner un computador y poner el teclado. No, 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 no. Por eso empecé hablando de crear la ilusión de los instrumentos, de la imitación de las formas musicales a partir de tener contacto con los repertorios de otros grandes compositores. O sea, las herramientas tecnológicas en este punto son una manera de ayudarme para hacer rápido el trabajo y tener una idea más cercana de cómo va a ser en la realidad. Además, algo no menos importante, compañeros, si hay aquí arreglistas, si hay compositores, colegas, y es que el cliente, porque a la larga es el cliente el que te comisiona una obra, siempre querrá escuchar algo. Como estamos actualmente, siempre querrá escuchar algo. Entonces, claro, te pone un tiempo. Te dicen, hey, necesito que me escribas una obra para cuarteto de cuerdas. Y si ya tú tienes algo que suene, él va a decir, wow, qué chévere y tal. Y si tú se lo muestras, ¿sí? Y ve la partitura al final,
es un plus tremendo. Incluso en los concursos actuales de composición, siempre te van a pedir una maqueta de audio para tener una idea de más o menos cómo sería en la vida real, ¿sí? Pero bueno, esto es un tema súper complejo. Qué pena, Jonathan. No, maestro, tranquilo. Igual lo que quiero es que en lo posible quien quiera participar está abierto totalmente, pero para que el tiempo comience a fluir y no nos quedemos en solo un punto. Leo un comentario que hizo Priscel Medina desde Zipaquirá. En cuanto a la escritura, el apoyo tecnológico es una herramienta muy buena, pero en cuanto a la interpretación es donde la importancia, juega la importancia el papel irreemplazable del músico. Por supuesto. Por supuesto, no lo he podido decir mejor. Listo. Y bueno, Daniel quiere hacer una participación. Claro, Daniel, activa tu micrófono y sería también muy interesante ver lo que nos comentaste, Juan, del DAW, el DAW, que nos ibas a mostrar Sí, ahorita. Eso me parece súper chévere. Vamos, Daniel, te escuchamos. No, yo pienso que uno arranca distinto. Yo arranco de otra manera cuando me atrevo. Es decir, ¿qué quiero decir? Más que qué me quieren pedir. Es decir, eso es como García Márquez cuando se demoró escribiendo Cien años de soledad. Él sabía qué quería decir. Para mí el compositor dice, piensa qué quiere decir. Eso hace Andrés Cepeda, por ejemplo. Por eso es un hombre exitosísimo. El primero, óigame, ¿qué es lo que yo quiero decir? Ah, bueno. Y entonces a partir de lo que tú quieres decir, sale el ritmo, a dónde quiero ir. Vuelvo a mis temas de la música cubana y el Latin Jazz. Y entonces dices, ok, de acuerdo a lo que yo quiero decir, le pongo los instrumentos que necesito para expresar lo que quiero decir y después le pongo el sabor que yo quiero. Bueno, muy buena participación, Daniel, claro. Mi Y, opinión. bueno, hay una participación también. Alexa Mezquita, puedes activar tu micrófono. También quiere participar sobre el tema. Maestro Juan Guillermo, bienvenido de nuevo. maestro Alex, qué gusto verlo y escucharlo. Bien, Máster, voy a hacerle una pregunta que me hacen muchos los estudiantes de composición, en Sí. específico de la UNAD. ¿Qué papel juegan las emociones en la composición? Muchas veces me dicen, profe, es que no estoy inspirado. Entonces, Blas Emilio Tortúa, sabemos quién es que falleció este año, Sí. pues nos hablaba de que la composición era más técnica que emoción. Entonces, ¿cómo nivelar las emociones con la técnica compositiva? Eso, maestro Alex y compañeros aquí presentes, he visto colegas compositores pelear acaloradamente por esto que acaba de decir el maestro Alex. O sea, definitivamente el hecho compositivo es una mezcla de los dos, ¿sí? Porque pues nuestras emociones están presentes en todas las actividades que hacemos durante nuestro día a día, en todo. O sea, si yo estoy bajo una profunda depresión, porque hay personas que sufren de depresión y la depresión afecta físicamente a todo el cuerpo, no es una cuestión solamente psicológica o psíquica o emotiva, sino que afecta a todo el cuerpo. De pronto los que tienen conocimiento de psicología lo sabrán mejor, ¿sí? De verdad que no dan ganas de hacer nada. Nada, no te puedes parar, no puedes, casi que no te dan ganas ni de comer, hay personas que no se paran ni de la cama o sea, es tremendo, durante días, es una cosa tremenda. Entonces, claro que las emociones juegan un papel importante en la medida en que pueden llegar y condicionan, pueden llegar a condicionar y condicionan un poco, no solo la composición, sino todas las cosas que tú puedes hacer, claro. Pero el maestro Blas tenía razón. Nosotros como compositores y arreglistas aprendimos durante nuestro estudio toda la cantidad de técnicas de composición que podemos y creamos nuestras propias técnicas y creamos nuestras propias maneras de hacerlo. ¿Qué pasa? Que este es nuestro oficio. A esto nos dedicamos, ¿sí? Y no podemos darnos, muchas veces, no podemos darnos el lujo de decir, estoy deprimido, no puedo escribir, no puedo crear, no puedo componer.
porque si no lo hago, no tengo cómo vivir, no tengo cómo generar el dinero y generar las cosas que necesito para vivir. Y muchas veces eso pasa, y usted lo sabe muy bien, maestro Alex, que a veces cuando nos comisionan obras, cuando nos piden que hagamos obras y nos pagan por ellas, nos ponen un tiempo. Y nos dicen, bueno, listo, maestro Alex, o en mi caso, maestro Juan Guillermo, necesitamos una obra para banda sinfónica para el concurso nacional de Paipa. El 9 de octubre debe estar sonando, por lo tanto tenemos un mes antes para montarla, o sea, al 9 de septiembre. Por lo tanto, usted tendrá 15 días para escribirnos la obra. O sea, yo no puedo darme el lujo de levantarme 3 días en la semana desde que hice el contrato y me dieron el adelanto y decir, no, no estoy preparado emocionalmente para escribir hoy. No, no, o sea, allí es donde la técnica y lo que aprendimos, porque ¿cómo veo yo la técnica? La técnica son toda esa cantidad de herramientas que nosotros aprendemos, ¿verdad? O que con la experiencia pues también terminamos desarrollando y que nos facilitan la labor que hacemos, ¿sí? Entonces, en esa medida, es la técnica y la maestría en esa técnica la que me va a permitir a mí poder crear la música que necesito. Porque si no, básicamente qué pena la expresión y decirlo de esta forma tan cruda, pero puedo estarme muriendo de hambre. Es así de sencillo, porque la composición musical y los arreglos musicales es un oficio. Entonces, si tenemos la técnica, claramente podemos componer sin necesidad de inspirarnos. Porque ¿qué es la inspiración como yo lo veo? La inspiración para mí es esas ideas que me vienen en el momento en que las necesito, producto de cosas que ya estudié y producto de cosas que ya yo trabajé. O sea, la inspiración desde mi humilde perspectiva no es un acto divino de conocimiento o de ideas repentinas que yo no sé de dónde salieron. Sí, con todo que soy creyente además. Sí, no, sí, no es esa la inspiración. Para mí, Juan Guillermo Villarreal, ¿sí? No Ok, sé. maestro. Quiere el estudiante, bueno, lo leo, espera, se me perdió. Jorge de Vía quiere participar, entonces puedes activar tu micrófono y dejo una pregunta que hizo Daniel Bernate de Facatativá y es, ¿cuál es el proceso o cuál es su proceso de composición, maestro Juan Guillermo? Entonces, Jorge, si puedes activar tu micrófono y cámara también, sería muy chévere. Y te dejo esa pregunta también en el aire. Gracias, Jonathan. Buenas tardes a todos, maestro Villarreal. Un placer conocerlo. Buenas tardes, el placer es mío, de verdad. Gracias a la universidad por estos espacios académicos que de verdad nos brindan a nosotros los estudiantes el espacio para poder compartir con personas y con maestros de su trayectoria. Gracias. Me encanta escucharlo hablar y a todos los profes que en este momento me acompañan, gracias por su apoyo. Estoy en el sexto semestre de mi carrera de música en la universidad y yo ya tengo identificado que la línea de profundización que voy a elegir es la composición, la tengo definida. Pero entonces, teniendo en cuenta la situación actual y que la música está evolucionando de la mano de la tecnología, tengo esa pequeña inquietud, maestro, con referente a la necesidad de saber producir música. Porque ese tema, yo he visto por lo menos las clases de casi todos mis maestros y yo los veo con el micrófono ahí y con el MIDI y con el software y con la interfaz y todo ese tema. Entonces a mí me gustaría que usted de pronto, a través de su experiencia y de su trayectoria musical, que es vasta, nos orientara o qué debemos hacer. Yo sé que es claro que tenemos que tener los conocimientos para poder componer,
pero yo siento esa necesidad de que al no poder escoger la otra línea de profundización que es la producción, también estoy perdiendo unos conocimientos que me van a servir en mi trayectoria profesional a un futuro maestro. Entonces me gustaría que usted pronto nos colaborara para ver cuál es el mejor camino a tomar. Gracias. Claro. Gracias a ti, Jorge, por la pregunta. Wow, no es una pregunta fácil de responder y para mí es una pregunta muy importante que todos los estudiantes de composición se están haciendo actualmente. Por eso múltiples programas de composición y de creación musical en diferentes instituciones incluyen la materia de producción musical como nociones fundamentales y básicas de la producción musical, ¿sí? Necesarias para el estudiante de composición y de creación musical. Por lo menos en la Universidad Central, donde pues yo trabajo como coordinador del énfasis en composición, tuvimos la necesidad de, cuando hicimos la reforma al pensum, incluir dos niveles, o sea, 2 semestres de la materia producción musical, en donde se ve en un primer nivel aproximación al MIDI y utilización de las herramientas tecnológicas MIDI para la creación musical, y en el segundo semestre se ve la grabación de audio, o mejor, la producción de audio, ya no MIDI, sino de audio, precisamente en miras de la composición y la creación musical. Ahora, siempre será mejor que el campo específico esté sólido y sea lo primero que abordemos con muchísima importancia, Jorge. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que decía ahorita. Sí, las herramientas de producción musical y las tecnológicas me facilitan la labor, pero no hacen la labor por mí, ¿sí? Yo necesito tener un conocimiento muy estructurado para poder, de alguna u otra manera, expresarlo por medio de mis dedos a un controlador como este o un EWI, porque hay EWIs, Electronic Wind Instrument, o sea, como algo así como instrumento de viento electrónico, que lo utilizan muchos maestros para hacer esto mismo que hace el teclado, pero hacerlo soplando, ¿no? Con un instrumento que tiene esta manera. Pero es que yo necesito tener muy clara la técnica, tener muy claro el lenguaje y tener muy claras las formas de expresión para yo poder acercarme y aproximarme al hecho compositivo a partir de las herramientas tecnológicas. Entonces, yo lo que yo les recomiendo generalmente a mis estudiantes es el papel y el lápiz no lo cambian nada. De hecho, no me gusta que mis estudiantes me presenten trabajos en software de edición como Finale, Cubase, Dorico o Notion o esas cosas. Yo prefiero que los trabajos me los presenten a mano. Porque cuando uno escribe a mano suceden otras cosas, ¿sí? Suceden otras cosas en nuestro cerebro y además creamos esa imaginación y esa ilusión, ¿sí? Pero ojo a esto, es solo cuando ya yo tengo el contacto con el papel, es solo cuando ya yo he rayado, he hecho bocetos, he hecho bosquejos, he hecho borradores, cuando yo puedo decir, wow, ya tengo lo que voy a hacer y voy a empezar a plasmarlo por medio de la herramienta tecnológica, ¿sí? Entonces, en este momento en el que te encuentras, Jorge, lo que, si me permites recomendarte, lo que yo te diría es, continúa con tu carrera de composición y arreglos lo más juicioso que puedas, y en los ratos que tengas libre, puedes empezar a ver cursos de producción musical básicos, que incluso en YouTube hay muchísimos gratuitos. Muchísimos gratuitos. Es solo buscar y poner producción musical, no sé, fundamentos o clases. ¡Pin! ¿Sí? Y allí vas nutriéndote un poco. Al mismo tiempo en que vas comprando tus equipos de a poquito. ¿Qué necesita un compositor y arreglista de equipos para trabajar? Pues necesitas
en la medida de lo posible, un muy buen computador, un controlador MIDI como este, un teclado, ¿sí? Y no más, y unos audífonos. Ya, si con el tiempo tienes la capacidad adquisitiva para ir comprando más cosas y puedes tener tus monitores, tu home studio, tu interfaz de sonido y tus cosas, bueno, ya eso es otra cosa. Sí, pero lo primero es lo primero, Jorge. Lo primero es lo primero. La fundamentación, el detalle y la profundidad en el campo de estudio específico que tienes, que es la composición musical, sin la cual no vas a poder utilizar las herramientas de producción con el nivel de profesionalismo que tú mismo quieres. No sé, Jorge, si respondí un poco a la pregunta o me extendí. Excelente, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, Gracias a ti. Jorge. Y entonces seguimos con la pregunta que nos postulaba Daniel, que me parece interesante, Juan, para que tú también nos muestres cómo ese proceso es. eh, ¿Cuál es el proceso de composición que realizas tú? O sea, si nos puedes aproximar a algo y Ok, cómo utilizas estas herramientas que nos citas. Y yo ok. aprovecho para botar una pregunta en el aire, porque tal vez no me dediqué a la composición como tal, pero sí me ha gustado siempre la música para cine y la composición en el cine específicamente y medios digitales. A traer esos dos grandes referentes, por ejemplo, que tiene el cine como John Williams y Hans Zimmer, y cómo uno escribe a mano lo que tú dices y el otro utiliza todo este software y está tan, digamos, como en eso. La dejo ahí para que de pronto nos abras un poco más ese espectro y nos responda la de Daniel de Facatativa, que dice, ¿cuál es el proceso de composición que hace el maestro Juan Guillermo? Vale, Daniel. Bueno, yo en estos momentos me toca a veces tener diferentes maneras. Yo no me caso con una sola forma de escribir. Creo que en general la mayoría de los compositores y arreglistas no lo hacen de una sola forma. Em, Hay algo muy común y es como un común denominador en todo lo que yo hago cuando voy a componer o arreglar. Y es que yo trabajo sobre esquemas. Me lo enseñó mi maestro como esquemas gráficos, perdón, bocetos o gráficos de forma e ideas. ¿Sí? No sé si tengo, voy a mirar si tengo alguno por aquí que yo les pueda mostrar, que yo les pueda compartir para que ustedes puedan ver más o menos. Es un común denominador siempre que voy a abordar el proceso compositivo. Es un plan de trabajo, es la manera de organizar el discurso de la pieza desde inicio hasta el final sin escribir ni una sola nota. Eso me permite, o sea, lo escribo solo en letras, en palabras, en mi idioma. Y eso me permite escuchar la obra desde principio a fin, ¿verdad? Sin tener que sentarme a esperar a que la inspiración me llegue como la conocemos, ¿sí? Entonces yo lo que hago es que empiezo a escribir una historia que tiene secciones, que tiene temas, que tiene carácter, que tiene unos tempos y tiene unas ideas allí inmersas, ¿sí? Entonces, cuando ya yo tengo todo esto escrito, que es en lo que yo más me demoro, o sea, yo más me demoro direccionando el concepto de la pieza, o sea, haciendo este plan, cuando ya yo hago este plan y lo puedo leer de arriba a abajo y la música me suena en la cabeza, digo, ya estoy listo para sentarme, uno, o al DAW, o sí, al programa de producción, y empezar a tomar parte por parte de esa idea y consolidarla, o sentarme directamente al programa, al editor de música, a escribir la música, ¿sí? Déjenme, yo miro un segundito a ver si tengo por aquí algunas. Yo tengo un libro, de hecho, aquí es un librito. Perdón un momento. Es este cuadernito. Este cuadernito, de hecho, se llama Esquemas, Notas, Planes de Trabajo y Borradores. Yo le puse ese nombre. Y aquí están los esquemas, los planes de trabajo que he usado en mis últimas piezas, desde hace 3 años para acá.
son cosas como esto. Esto es uno. Estos son mis esquemas. Esto es lo primero que yo hago antes de componer cualquier cosa. ¿Sí? Permítanme a ver si puedo pasar aquí Voy a mirar a ver si tengo por aquí esos ejemplos. Oh, no sé si los tengo. Ah, qué mal. No los tengo aquí. Los esquemas no los tengo en el computador. Pero bueno, estos esquemas, ¿qué tienen? Estos esquemas, ¿qué tienen? Tienen una línea de tiempo que viene aquí. Y esa línea de tiempo sigue acá abajo. ¿Sí? Es el tiempo, es la duración de la pieza. Es como tener un rollo en donde vas poniendo allí y va pasando el tiempo de la pieza. Y cada partecita que tiene un color corresponde a una sección de la pieza y cada color corresponde a una temática específica. Si es un tema principal, ¿sí? Si es un tema secundario, si es un tema terciario, ¿sí? Si hay puentes, todos los pongo con colores precisamente para organizarme. Sí, luego de que ya yo tengo eso definido, o sea, la forma de la pieza, porque para mí es muy importante que la pieza tenga una forma, una estructura, para que el oyente entienda precisamente todos los elementos musicales que yo voy a poner en ella. Cuando ya yo he definido eso, empiezo a rellenar de ideas y conceptos musicales cada sección de la forma. Entonces, por ejemplo, miremos esto. Este esquema pertenece a la obra Litoral Pacífico, que fue una comisión que me hizo la banda del Instituto Olaya Herrera de aquí de Bogotá para concursar en el concurso, valga la redundancia, nacional de bandas musicales de Anapoima el año pasado. ¿Sí? Este es uno. Tengo otro acá. Por ejemplo, aquí está el esquema que utilicé para la obra Libertad, que fue un poema sinfónico que escribí para la banda sinfónica de la Universidad Javeriana para concursar en el concurso nacional de bandas de Paipa, Boyacá el año pasado. Por lo menos leamos algo de esto. Vamos a leer el de la banda de la Javeriana. Cada parte, o sea, ven aquí la línea de tiempo, no sé si observan, esta es la línea de tiempo de la obra. ¿Sí? Aquí sigue la línea de tiempo acá abajo. Y cada partecita es una sección. Cada partecita es una sección. ¿Sí? Es una gran sección dentro de la obra. Entonces, por ejemplo, escojamos esta sección que está aquí. Entonces, dice, introducción. O sea, estas son cosas que de pronto alguien no entiende, pero que para mí sí son muy claras para traerme a memoria y recordarme cosas. Entonces dice aquí, introducción, carácter de esta sección. Dice melancólico. Como este es un poema sinfónico, entonces miren lo que escribo. Los patriotas que sobrevivieron al contraataque español se fueron hacia el municipio de Pore en Casanare hasta donde llegó Bolívar. Ya eso a mí me dice cosas. Ya eso me dice cosas. Entonces escribo aquí sistemas modales simétrico, sintético. O sea, ya yo sé que voy a utilizar como herramientas técnicas, ¿sí? Algunos sistemas armónicos y melódicos basados en simetrías y en sintético, ¿sí? En escalas sintéticas y en escalas simétricas. Además, mis esquemas siempre tienen referencias, como aquí, dice, ver tal compositor, sinfonía número tal, primer movimiento, compases del tal al tal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo voy, luego de que termino toda la pieza, todo el esquema, ¿sí? La pieza en esquema, yo me voy a la sección en donde estoy y empiezo a leer. Y como ya yo conozco la obra que puse como referencia y estoy leyendo lo del carácter melancólico, lo de los patriotas y tal, y me acuerdo de cómo suena la obra en ese punto, ¡pum! Se me viene la música en la cabeza y me empieza a sonar la música en la cabeza. Continúo a la siguiente sección. Y la siguiente sección dice, carácter esperanza. Bolívar se alía con Santander en Tame, Arauca y forman un solo ejército patriota. ¿Sí?
Ya ahí empiezo y digo, ver tal compositor, sinfonía tal, tal movimiento, compases tal, 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 y además tal compositor, obra tal, 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 tal. Ya empieza a sonarme la cabeza, ¿sí? La música. O sea que cuando yo termino mi esquema y leo todo, al final lo que yo voy a hacer es un cronograma. Y en el cronograma digo, listo, tengo un mes para escribir esto, entonces los días que puedo escribir son este y este. Este día voy a hacer esta sección, este día esta sección y esta otra. Y el trabajo funciona así de rápido. Porque ya yo no voy a esperar a que la inspiración me llegue. Si me levanté deprimido, pues escribo la música que ya ideé, que ya concebí, que ya tengo deprimido. Igual va a salir la música como la escribí el día que la concebí en el concepto del plan de trabajo. O sea, que este tipo de esquema me permite a mí poder componer o arreglar independientemente de cómo yo me sienta en el momento, porque toda la ideación, la composición y la conceptualización estuvo mucho antes de empezar a escribir la música, ¿sí? Esa es la manera como yo lo hago, ¿sí? Esa es la manera como yo lo hago. Ahora, no es la única forma. Por ejemplo, cuando... Vamos a mostrarles un ejemplo. No sé si me permites compartir pantalla, Jonathan. Jonathan, ¿estás por Sí, allí? ya te estoy dando el permiso, un segundo. Ah, gracias. Oh, ya puedes compartir más. Vale, súper. Quiero mostrarles un momento una obra que, bueno, no puedo ponerla a sonar toda porque no la he acabado y ahí hay cositas de exclusividad que están, pero voy a tomarme ¿cómo decirlo? La atribución de mostrarles un adelanto de una pieza que me encuentro componiendo en este momento, que me comisionaron por allí para cuarteto de cuerdas y clarinete. Este es el esquema de la obra. Aquí está. ¿Sí? Este es el esquema de la obra. Todavía no la he terminado. Apenas voy, para decirles en el esquema en donde voy, apenas voy por aquí. Por aquí voy. ¿Sí? Todavía me falta esta hoja y la anterior. Y la que sigue. Voy por aquí. ¿Sí? O sea, todo esto llega aquí. Entonces, ¿qué hago? Yo lo que hago es que cada sección de estas la pongo en el DAW. ¿Sí? Que el DAW que yo utilizo es Logic. Ya les muestro. Ya les muestro el DAW que yo utilizo. Entonces, lo que yo hago es cada sección de este plan de trabajo lo consigno en el DAW. ¿Sí? Pongo cada parte, tema A, tema B, tema primario, tema secundario, tema terciario, no sé, como le quieras llamar. Y lo que hago es, bueno, hoy me voy a sentar y voy a trabajar en el tema A. ¿Qué dice el tema A? Dice tema principal, entonces ya empiezo a hablar de cosas de discurso. Quiero que el violín 1 y violín 2 tengan el tema principal, luego la viola y el cello se suman acompañando tal cosa, luego el clarinete presenta el tema principal a la mitad y un motivo empieza a desarrollarse entre ellos, ver la obra de fulano, sutano y mengano, ¿sí? Compás tal y tal y tal y tal para recordarme las cosas, ¿sí? Luego viene una transición que quiero hacer basada en ritmos de la costa caribe, tales y tales y tales ritmos, carácter de tal forma, sistema armónico si existe este y este otro, o sea, todo está ahí. Entonces lo que hago aquí, no sé si están viendo mi pantalla, ¿me confirmas, Jonathan? Sí, señor, sí se ve. Vale. Entonces, aquí en esta parte, justo aquí, podrán ver aquí en marcadores, está el mismo esquema que yo tengo acá, está aquí escrito. O sea, mi línea de tiempo que les mostré es esta, aquí ahora. Esta es mi línea de tiempo. De izquierda a derecha de sus pantallas está la línea de tiempo. Tal cual. Y cada partecita de estas, esta que está aquí, es una sección de mi esquema. Todas estas son las secciones de mi esquema. Entonces yo voy agregando allí, digo, bueno, ya tengo el tema principal A, que acá lo tengo en colorcito, lo puse allí y empiezo a expresar en música
lo que ya tengo organizado y expresado en mi plan. Entonces yo tengo bosquejos, tengo otro cuadernito por acá. Tengo otro cuadernito aquí. Es este. Sí, aquí está el título de las cosas, tan, 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 y aquí tengo mis bocetos a mano de cómo quiero que suenen. O sea, yo tampoco es que vaya a llegar y me voy a sentar y a probar. No, 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 no. Ya yo tengo una idea clara de lo que quiero conforme al concepto que tengo acá y conforme a lo que escribí. Entonces ya me siento y empiezo a buscar los sonidos que necesito. Pero antes de esto, primeramente ha pasado por mi instrumento, ha pasado por el piano. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es buscar, tocar en el piano, porque es la manera como mejor me sé expresar por todo lo que estudié, y empiezo a llevar eso al piano y luego lo orquesto con el conocimiento de orquestación y las técnicas de orquestación que tengo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ponerles un ejemplo. Vamos a ver un pedacito de esto. Por ejemplo, este sería la idea original al piano. Ya, un segundito. Entonces, fíjense cómo el piano se vuelve súper importante para mí, porque aunque estoy utilizando herramientas tecnológicas, todavía sigo usando el sonido del piano real. O sea, no me he podido desligar de crear la ilusión de los instrumentos a partir del piano mismo y de su sonido de piano. ¿Sí? Un segundito que están cargando aquí las librerías de sonido. Un segundito. Listo. Entonces fíjense, aquí va a sonar el piano y esta fue mi aproximación. Y luego ya después de tener bocetos de escritura y después de tener el plan de trabajo, empiezo a tocar. ¿Sí? Etcétera. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan allí? ¿Me Sí, escuchan? Master, te escuchamos, te escuchamos. Vale. Etcétera. Entonces, esto luego lo orquesto. ¿Sí? Entonces ya con las herramientas que tengo de conocimiento de orquestación y de técnicas compositivas, lo que hago es decir, bueno, ya tengo en mis bocetos que el tema principal va en violín 1 y 2, según lo que tengo escrito acá, y que luego la viola y el cello se suman acompañando, ¡tin! El clarinete presenta el tema principal hacia la mitad con un motivo que se desarrolla. Esto que ahí dentro está todo esto que les he dicho, ya se lo empiezo a asignar a cada instrumento por separado lo que necesito. ¿Sí? Vamos a una parte específica de la pieza. Ya les muestro cómo ocurre eso directamente y sí les pongo a sonar un pedacito de esto. Por ejemplo, un segundo. Qué pena si me he extendido en la respuesta para el compañero, pero es que es complejo explicar la forma como escribimos. Cada uno tiene sus maneras, ¿no? Y hay algunas que son un poquito más complicadas que otras. Dale, Master, tranquilo. Bien, entonces, miren esto. Por ejemplo, esta sección que es del tema terciario o del tema C, yo la tenía escrita, la tenía en bosquejo, la tenía todo, y suena de esta forma, mira. Perdón. Listo, ya. Hasta ahí. ¿Bien? Vamos hasta ahí. Ahora, esa es la idea. Ahora mira cómo quedó orquestada.
¿Te das cuenta? Entonces, allí es donde yo me refiero que si bien yo en mi cabeza empecé a crear la ilusión de eso, en mi cabeza sonaba así, pero cuando ya tengo la posibilidad de con las herramientas tecnológicas escuchar y tener una idea más o menos cercana a cómo va a ser la realidad, para mí es extremadísimamente gratificante. ¿Sí? No sé si ahora con este ejemplo me entienden un poco mejor mi punto y lo que venía diciéndoles desde hace rato, ¿sí? No sé si respondo la pregunta, maestro Jonathan y el compañero que hace. Sí, creo que ya nos has hablado muy concretamente y creo que es muy claro tu proceso de composición. Ahora, viene una pregunta de Pablo Alvarado Durán, dice, maestro Juan Guillermo, ¿podría por favor decirnos qué área de la composición como disciplina se centra en investigar, explorar nuevas maneras de crear música? No sé si de pronto está refiriendo un poco a la música contemporánea o este tipo de música que se exploró durante el siglo pasado. Sí, bueno, crear nuevas maneras de crear música, estas exploraciones y todos, hay muchos ismos que se han encargado precisamente de alguna manera, ¿cómo decirlo?, clasificar estas formas de expresión de nuevas músicas, eh, como las músicas concretas, pues las músicas, eh, ¿cómo se llama esto? Todas estas músicas del siglo XX. Ah, ahorita se me pasa un poco, ¿sí? Que tienen que ver con incluso grabar Música eh, concreta, música electroacústica. electroacústica, exacto. Bueno, acusmática, hay un montón, ¿sí? De formas de expresión que precisamente se utilizan para facilitar un poco el abordaje de esas exploraciones tímbricas y sonoras, ¿no? Sí, es eso. Pero fíjate que no solo ese tipo de nuevas maneras de crear música necesitan de una exploración y de una investigación. Porque cuando nosotros también conocemos la técnica de escritura más tradicional que se ha utilizado durante la historia y queremos buscar nuestro propio sonido, allí entra mucho la investigación y la exploración, ¿saben? O sea, es empezar a buscar qué quiero y cómo quiero sonar y a qué quiero sonar, ¿sí? Entonces, sí, el explorar y el experimentar y el investigar no solo es para hacer músicas con carácter contemporáneo, también para tú buscar tu propio sonido, aún a partir de las formas más tradicionales de escribir música. Cuando me refiero tradicional no es folclórico, ¿no? Me refiero a que la historia ha dado ya determinado, ¿no? Eso es un gusto. Si cada persona escoge su camino y cada persona decide expresarse musicalmente de la manera que más le gusta. Listo, Sí, maestro. Ahí ya respondiste tú el, la pregunta. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta más adicional que quiera hacerle al maestro? Listo, Jorge, puedes activar tu cámara y tu micrófono. No más que una pregunta, excelente idea, maestro. Usted plasma en el cuaderno lo que concibe en su mente. Eso es un guión. Usted tiene montada la película desde el prólogo hasta el final, y yo creo que eso es un excelente ejemplo. Esa idea solamente se le ocurrió a usted, lo felicito, ¿verdad? Es una excelente idea. no, Y, no, y no, en no. en cierta manera, Acepto las flores, pero no es mía, no es mía. O sea, no, de hecho la heredé de mi maestro, ¿sí? La heredé de mi maestro, pero sí, sí, no. Gracias por las flores, pero no es mía. no, sí, es una excelente manera de por lo menos uno empezar a encaminar, ¿no?
porque yo creo que lo más difícil es sentarse frente al papel. Eso es una cosa, Claro. cuando uno se sienta frente al papel, mm, muchas cosas llegan en el momento, pero no, más que todo quería felicitarlo, maestro. Es una idea muy, muy, muy creativa. De verdad que nunca había pensado que se podía hacer, pero es una excelente idea. Jorge, es efectivo, es efectivo. O sea, vuelvo a lo de la inspiración, ¿sí? Tú le quemas tiempo al concepto, le quemas tiempo a la planificación de todas esas ideas que tú acabas de hablar que le llegan a uno, ¿sí? Las ordenas. Y cuando las tienes ordenaditas, con referencias, porque eso de crear música desde cero, bueno, vamos a ver qué tanto es eso. Además, porque muchas de las cosas que hacemos son intertexto, ¿no? Son producto de otros textos que hemos estudiado durante toda la vida, ¿sí? Pero esa organización de las ideas es la que te va a permitir a ti que ya la música exista sin antes escribir una sola nota. En eso sí estoy de acuerdo con muchos compositores pues, de música de exploración y estas cosas que a veces no necesitan de las notas y de la notación musical que nosotros conocemos para expresar su música, ¿sí? O sea, fíjense que ya la música, con este tipo de método de planificación, la música ya existe, ya suena en nuestra memoria y suena en nuestra cabeza sin tener que escribir una sola nota. O sea, que esta es otra manera de notación musical, con nuestra propia palabra, con nuestro propio idioma. Cuando yo voy a escribir en música, simplemente traducir esto a las notas musicales y a las figuras de duración. Maestro, ¿y usted ya patentó eso? No, 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 no eso no es mío. De hecho, los Yo, músicos, los compositores de cine también lo usan y lo usan muchísimo. Esa es la manera como ellos trabajan, los el guión. esquemas gráficos. ¿Es un guión? ¿Puede Es una decirse que es un especie de guión? guión, sí. Ellos le llaman esquema gráfico, ¿sí? Ah, ok, maestro. O Maestro, plan de gracias. trabajo. Excelente. Sí, es muy cierto lo que dice Juan. Cuando uno trabaja para medios y hace música para video, en mi caso, que es lo que yo hago, no soy tal compositor, tal vez al nivel del maestro Juan, pero trabajo en composición de música para cine y videojuegos y la música para la escena lo he hecho. Uno tiene que trabajar con respecto a la imagen y con respecto también al tiempo, ¿no? O sea, hay que correr y a uno le dicen tal día y tal cosa. Entonces, bueno, creo que hay una sugerencia, bueno, una pregunta de Daniel García, que para que vayamos cerrando, dice, maestro, su origen es de Córdoba o Sucre, él pregunta, ¿cierto? Que eres Sí, de alguno de estos de orígenes, nos Montería, yo contaste soy de al Córdoba. inicio, eso, Montería de Montería, Córdoba. Dice, bueno, no entiendo si es una pregunta o algo, pero él dice, abandonó esa música de saxofones y banda, o sea, hace como una pregunta, como que quiere saber un poquito, entonces si le puedes contar. Y vamos a ir cerrando. No sé si existen más preguntas, el maestro Alexander o alguno de los participantes tiene algún tipo de pregunta. Y Bueno, pues, para comentarle a Daniel, no, no he abandonado la música de saxofones y de banda. De hecho, es la música que me apasiona, es la música que realmente más me gusta, ¿sí? Y no es, ¿cómo decirlo? Teniendo en cuenta pues que mi instrumento no hace parte en general de las bandas pelayeras, que es el tipo de banda que yo crecí escuchando y que tengo obras para banda pelayera, he escrito música para banda pelayera. Ahí en mi canal de YouTube pueden encontrar, hay un porro que le escribí a mi mamá hace unos años. Eh, Encontré en la banda sinfónica, encontré esa manera de articular ese amor por los sonidos de los instrumentos de viento con la música académica que a mí me encanta. Entonces, no, no, Daniel, no he dejado eso, al contrario, ese amor sigue creciendo día a día y de una manera visceral. O sea, me encanta la banda y los instrumentos de viento. Estoy absolutamente enamorado de ese formato y no me canso de estudiarlo todos los días porque es tremendamente complicado de escribir. perfecto, maestro. Bueno, yo creo que tu aporte ha sido muy significativo. Nos has hablado y has ayudado a tal vez a muchos dar una luz en el camino
de este recorrer que debe desarrollar un compositor, ¿no? Y pues agradecemos igual tu asistencia. No sé si existe alguna pregunta más o a estar aquí atento en el chat o si el maestro quiere o sea, cerrar de pronto con algo en específico. Sí, no, pues esperemos a ver si hay alguna pregunta y no sé si alguien tiene alguna. Ah, bueno, sí, aquí creo que en el chat hay una pregunta. Dice, ¿qué considera arte? Ah, ok, Dios sí, sí, sí. santo. Ese es el tipo de preguntas que a veces uno no quiere que le hagan. No por nada malo, sino porque son extremadamente complejas. Eh, um, el arte es belleza. El arte, yo como creyente te puedo decir que el arte es Dios mismo. El arte es la perfección. El arte es la hermosura. ¿Sí? La hermosura de la perfección. Y para lograr la perfección en el arte hay que estudiar mucho. Esa es mi visión. O sea, yo soy de los que piensa que algo hecho de una manera que no implique un soporte técnico de estudio, de perfección y de belleza con los parámetros que nosotros entendemos, así no tengamos el mínimo conocimiento académico, el ser humano entiende lo que es bello. No estoy hablando, entiéndanme de buena forma, no estoy hablando de que sea bello, lindo, bonito, no, 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 perfecto. O sea, un indígena que tiene un saber ancestral y de pronto no tiene la cantidad de bagaje académico que tenemos nosotros, abre sus ojos en la madrugada y ve cómo empieza a salir el sol y ve el verde de los árboles y ve el sol brillando, de una se da cuenta de lo hermoso, de la perfección. ¿Sí? Eso es arte, para mí. ¿Sí? No, no sé si respondo tremenda pregunta tan compleja, pero eso es el arte para mí. Ok, maestro, no, sí. Creo que nos das una buena respuesta. Bueno, muchachos, maestro Juan Guillermo, creo que esa pregunta cerró con broche de oro todo lo que nosotros hacemos. Muy grato verte, ¿verdad? Qué charla tan espectacular. Estábamos pensando en si hacer un taller y poner uno a escribir y que no sé qué, pero pues esa es la herramienta. Creo que todo lo que nos has comunicado y nos has compartido eh, es muy valioso y da mucho más luz a lo que se está haciendo. Agradezco al maestro Juan Guillermo. Voy a compartirles aquí un momento la presentación. No se vayan todavía, por favor, nadie se vaya a ir, no se salgan de lo que estamos haciendo. Un segundo. Está, ok, listo. Entonces agradezco pues al maestro Juan Guillermo por su trabajo, invitado siempre a la UNAD a que hagamos Gracias. parte y que poco a poco generemos esos lazos interinstitucionales, ¿no? Por Allá la supuesto. Universidad Central también agradecido con tu participación y sé que todos estamos aportando para que cada vez tengamos un mejor país. Hago el cierre dando las gracias al maestro. Quien quiera contactarlo, de pronto creo que tiene redes sociales, ¿no? Juan Sí, Guillermo, sí, voy a escribir aquí por el chat. eso. Quien quiera de pronto, porque hicieron ya algunas preguntas como más personales, creo que como algo de clases o algo así, pues eso ya lo dejamos como más en privado Claro. para quien lo quiera tener. Entonces el maestro les va a compartir a todos en el chat allí sus redes sociales. Quien quiera agregarlo también está muy bien. Y también les recomiendo que escuchen su trío. Es muy bueno, yo lo he escuchado, es excelente. Creo que allí estás con Petro, José Noel Petro, el bajista, y creo que tocas con el maestro, espera, se me olvida, Nelson Amarillo. Nelson Amarillo, sí. Personajes muy reconocidos también. Entonces ahí está. Instagram, arroba, bueno, no sé leerlo, Juguiviviso. Y Juan Guillermo Villarreal Soral en Facebook y en YouTube. Para que En lo... Twitter también, en Ah, Twitter y en estoy. Twitter, no, y en Twitter también lo pueden encontrar. Entonces, muchas gracias. A nadie se desconecte. Voy a hacer
pasar 3 o 4 diapositivas chiquitas y al final quiero que todos activemos la cámara y tomemos una foto para el recuerdo, pero por el momento hagamos el cierre del evento formal. Quiero invitarlos y recordarles nuestro evento del primer encuentro musical UNAD, donde ya vamos a contar con participación de docentes de otras universidades y personas también de la UNAD. Ok, entonces 29 de octubre nos vamos a ver allí para que lo tengan presente. También tenemos el canal de Escucharte Eventos, solo buscan en YouTube Escucharte y van a encontrar el canal. Allí acceden a todos los talleres que hemos visto o he realizado. Hemos hecho talleres de producción, de composición, de ejecución instrumental. Bueno, tenemos un sinnúmero de talleres que es muy importante para que lo tengan allí presente. Este es el canal. Y contamos con un site o una página web donde también albergamos todo allí y tenemos unos recursos bien interesantes para que ustedes puedan acceder. Mi nombre es Jonathan Arias también, soy el director de Escucharte Eventos para el programa de música de la UNAD, de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Si me quieren contactar, también son bienvenidos y agradezco a todos por haber estado. Entonces, como les digo, no quiero que se desconecten en este momento, pero sí quiero que todos activemos la cámara entonces en este momento, maestro, y nos podamos ver todos, claro, en los posible, para saludarlos, para que también ver quiénes estaban detrás de las cámaras. Algo interesante que tiene estos eventos, mientras que cada uno va activando su cámara, maestro Juan, es que la UNAD alcanza a rincones inimaginables que no pensaba. Yo he dictado clases a chicos en Pasto, que a la vez estamos con personas en Santa Marta. Tenemos estudiantes en China, en Alemania, en Estados Unidos. Nunca pensé conocer lugares por nombres que me han dado en Putumayo, por allá en el Meta, en el Guaviare. Bueno, o sea, he encontrado estudiantes que están en todo lado y el maestro Alexandra Mezquita, que está acá, sabe que ha sido así. Entonces, qué chévere contar con todos ustedes. Entonces, Mira, ahí está un gran amigo mío, Juan Carlos Lazo. Desde España, mira. Saludos, qué bueno. Juan Carlos. Eso, entonces todos por favor su cámara, actívenla, que nadie se quede sin activar su cámara. A ver, miremos. Entonces, listo, muchachos, todos su mejor sonrisa, su mejor cara, sonrían todos, que esto quede para la perpetuidad de que hicimos este evento. Y yo les voy a contar, ¿vale? Y se quedan ahí unos 3, 4, 5 segunditos quietos, estáticos, como si fuera ese juego de congelados. ¿Listo? 1, 2 y 3. Eso, otra vez, 1, 2 y 3. Súper, bueno, agradezco a todos por su participación. Voy a parar ya la grabación y